Para empezar el repaso de hoy, pues me gusta siempre empezar por la revisión de algunos conceptos fundamentales de circuitos. Y lo primero que vamos a hacer es recordar qué es corriente y tensión. Tenemos corriente y tensión. Tensión, digamos que es un sinónimo de voltaje. ¿Vale? Por lo general hablamos, digamos que significa exactamente lo mismo. Por lo general, la palabra tensión se suele usar mucho más cuando hablamos de sistemas eléctricos grandes, de potencia, de distribución, pero es más como el uso frecuente que se le da. Y voltaje se suele usar mucho más cuando hablamos de sistemas electrónicos pequeños, pero no, eso no es una norma que no se pueda, o sea, que sea inviolable, ¿no? Simplemente es como algo que se acostumbra a hacer. De hecho, voltaje es como una españolización, como una traducción de la palabra en inglés, que es voltage. Entonces viene como de ahí. Unidades de corriente. Amperios. Unidades de tensión y voltaje, o voltaje. Volts. Sin entrar mucho en detalle, porque hoy queremos ir directamente a potencia. ¿Qué es corriente? ¿Quién recuerda qué es corriente? ¿O se define? No sé. Excitación de los electrones. Bueno, tiene que ver con electrones, no es propiamente excitación, pero algo le pasa a los electrones. ¿Qué le pasa a los electrones? Flujo constante de electrones. Flujo, no constante, flujo. Flujo es movimiento, ¿sí? ¿En qué otras cosas usamos, por ejemplo, la expresión flujo? Cuando hablamos de, por ejemplo, líquidos que se mueven, ¿vale? Entonces, digamos, en una tubería en la que nosotros tenemos... Silencien los micrófonos, por favor. Ahí hay Diego Cárdenas, que suena ahí como la casa. Entonces, en una tubería, por ejemplo, en la que nosotros tenemos un líquido que está fluyendo, pues como el nombre nos muestra, ¿no? Que acá hay líquido. Entonces, flujo tiene que ver con la cantidad de líquido que pasa en determinado tiempo por un corte transversal. Aquí vemos una tubería, y si yo hago un corte de esa tubería, pues la cantidad de líquido que pasa, por ejemplo, en un segundo, me va a describir el flujo que tenemos de ese agua o lo que sea que esté ahí como moviéndose. Entonces, con la corriente es más o menos un concepto, no es que sea igual, pero es un buen símil, y es que en la corriente lo que tenemos moviéndose son electrones. Entonces, la corriente es al final cuántos de esos electrones se mueven por corte transversal, por unidad de espacio, en determinado tiempo. Espacio, pues, más que espacio, es como de área por unidad de tiempo, ¿vale? Pero luego, la tensión y el voltaje tiene una definición que es un poquito más compleja, y hay dos maneras de presentarlo. ¿Quién me dice o quién recuerda qué es tensión o voltaje? Nada, cero. ¿Cómo? Diferencia potencial. Esa es una de las definiciones que hay, no es sencilla de entender, uno se la aprende, pero al final, ¿qué es el potencial? Pero de esa definición me quedo con algo muy importante, y es que dice diferencia. O sea, al final hay algo que se llama potencial, pero el voltaje tiene que ver con la diferencia que hay entre un punto y el otro. O sea, qué tan diferente es el potencial en un punto y el otro. Y por eso, por definición, el voltaje, la tensión, siempre está asociado a dos puntos. No podemos hablar de tensión en un punto. Siempre tenemos que hablar entre la comparación de dos puntos. ¿Listo? Hay otra definición un poquito más complicada, de pronto, si alguien está viendo teoría electromagnética de tensión. Significa lo mismo, pero es otra manera de escribir el voltaje. ¿Quién la recuerda? Así como algunas palabras. ¿Cómo? Ah, sí, bueno. ¿Quién recuerda la definición de voltaje? La otra. O hagan un intento de definirlo que no sea... El trabajo para mover una carga. Exacto, el trabajo para mover una carga. O sea, tenemos una carga dentro de un campo magnético, y cuánto trabajo nos toma moverla de un punto al otro. Pero nuevamente hablamos de moverla de un punto al otro. O sea, nuevamente, cuando hablamos de voltaje, hablamos de dos puntos. Entonces, no podemos definir el voltaje como algo que solamente se mide en un lugar, en un punto de un circuito, sino siempre tiene que haber otro punto, o sea, contra el que se compare el potencial. Listo. Ahora, continuando con el símil del agua,
Pues si el flujo es el agua que se mueve por una tubería, digamos que la tensión y el voltaje en esta representación, en esta, digamos, como símil, sería un poco lo que podría producir ese flujo, lo que podría producir que el agua se mueva. Y en una tubería lo que podría producir que el agua se mueva sería darle una diferencia de altura a la tubería. Si nosotros ponemos hacia arriba un lado de la tubería, entonces va a haber diferencia de altura. La altura, por ejemplo, es una cosa que no se puede medir si no es entre dos puntos. O sea, yo no puedo decir este objeto es de 5 centímetros de alto. Pero cuando digo alto me refiero a entre su parte inferior y su parte superior. O sea, las distancias necesariamente deben ser definidas como la comparación entre dos puntos. Entonces, por eso es un buen símil. Y en este caso, mover, o sea, darle altura a un lado de la tubería permitiría que el agua, pues, tenga, digamos que aquí aparezca una energía potencial por la altura y el agua se mueva. Entonces, con la tensión y la corriente pasa más o menos esto. Si yo tengo un elemento, un dispositivo eléctrico, por ejemplo, una resistencia, y yo a esa resistencia le aplico una tensión que siempre va a estar definida entre dos puntos, es decir, una diferencia de potencial entre cada uno de los terminales de esa corriente, eso va a producir que fluyan los electrones ya que aparezca una corriente. Obviamente, para que fluyan los electrones y aparezca la corriente, el circuito tendrá que estar cerrado. Si no está cerrado, ya sabemos que no puede fluir la corriente. Como si esto no está cerrado, pues el tubo, digamos que se sale el agua por algún lugar. Entonces, aquí lo que tenemos es eso. Entonces, esas son como las dos variables más importantes de las que vamos a hablar. Los circuitos, cuando uno resuelve un circuito, pasa una cosa muy bonita, y es que los circuitos tienen unos principios que si uno respeta, cuando resuelve un circuito, absolutamente todos los números cuadran perfecto. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a empezar por DC. Supongamos que tenemos una fuente de valor 4 volts y que tenemos acá una resistencia de 2 ohms, una resistencia de 1 ohm y una resistencia de 3 ohms. ¿Listo? Entonces, resolver ese circuito significa encontrar todas las tensiones y todas las corrientes que aparecen en esa resistencia. Siempre, como decía anteriormente, que en una resistencia aparezca una tensión, sea sometida a una tensión, entonces aparecerá en ella una corriente. ¿Y qué relación existe entre la corriente y la tensión de una resistencia? ¿Cuál es la ley que me dice cómo se relaciona la corriente y la tensión de una resistencia? La ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm nos dice que en una resistencia la tensión que aparece acá, B, es igual a la corriente por la resistencia. O sea que existe una relación lineal entre esa tensión y la corriente que aparece. Entre más tensión aparece, más corriente aparecerá. Pero la proporción entre esa tensión y la corriente me la da el valor que tenga esa resistencia. ¿Listo? Ahora, vamos a resolver ese circuito, pero además vamos a entender que resolverlo significa encontrar todas las tensiones y todas las corrientes. Pero para eso se van a tener que cumplir algunas propiedades, algunas leyes básicas del circuito. Por ejemplo, ¿qué tiene de especial la conexión que hay entre la resistencia de 1 y la resistencia de 3? ¿Qué tiene de especial? ¿Cómo están conectadas ellas? En paralelo. Dos elementos están conectados en paralelo. ¿Qué? Lo que aprendimos del circuito es uno, ¿qué se tiene que cumplir con respecto a ellos? ¿Cómo? La misma tensión. Entonces, claramente, yo no sé cuánto es la tensión que tiene la resistencia 1, pero la tensión que va a aparecer acá, vamos a poner azul, va a ser la misma tensión que va a aparecer acá. ¿Listo? No sabemos cuánto es. ¿Es 4? No es 4, porque tenemos una resistencia acá en la mitad. Pero va a ser 4. ¿Listo? Ahora, como esto que está en azul y esto que está en azul es la misma tensión, y no es 4, porque aquí este elemento que aparece acá va a tener otra tensión, la voy a poner en rojo. Lo que se tiene que cumplir entre la tensión roja y la tensión celeste que aparece acá, ¿qué es? ¿Qué relación va a haber entre esta tensión roja y esta tensión azul que hay acá? Tiene que dar 4, la suma. ¿Y por qué tiene que dar 4? ¿De dónde sacan ustedes que tiene que dar 4? ¿Cómo se llama la ley que nos dice que eso tiene que dar 4? ¿Cómo? La ley de voltaje. ¿Sí? Entonces, la ley de voltaje nos dice que cualquier malla que yo recorra, siempre la suma de sus voltajes tiene que dar
¿Tiene que dar cuánto? 0. ¿Listo? Entonces miremos esta malla que aparece acá. Ese es otro concepto que ustedes en circuitos uno ya manejan, malla, ¿no? O sea, malla significa recorrer el circuito desde un punto, dar la vuelta y volver hasta ese punto. ¿Listo? Entonces digamos, si yo me vengo por acá, bueno, vamos a hacer aquí negro, desde este punto y empiezo a hacer este camino, me voy a encontrar con esta fuente. Esa fuente es una fuente de tensión. Una fuente de tensión es un elemento de los circuitos que me fija una tensión, o sea, que me fija que en ese punto, o sea, que entre este punto y este punto, que son los terminales a los que está conectada la fuente, siempre van a haber 4 voltios. Siempre. No importa lo que pase con el resto del circuito, siempre van a haber 4 voltios. Si la fuente, pregunta rápida, si la fuente de tensión es una fuente de tensión de 4 voltios, ¿cuánto será la corriente que sale por ella? Eso no lo sabemos todavía. La corriente que va a salir por esa fuente va a depender de lo que yo le conecte a la fuente. O sea, de alguna manera la fuente lo que hace es que dice, yo soy 4 volts y siempre seré 4 volts. Y la corriente que sale de mí dependerá de lo que el circuito me pida, o sea, el estímulo que el circuito me pida a mí. ¿Listo? Entonces, miren cómo siempre se asocian esas dos variables. En una resistencia, la tensión que yo le fije va a decir cuánta corriente aparece. En una fuente de tensión, la tensión está fija y la corriente que va a salir de esa fuente va a depender de lo que yo le conecte. Como quien dice, el circuito le va a pedir a la fuente la corriente, un valor de corriente, que no sabemos cuánto es, que lo vamos a encontrar. Listo. Continúo con mi malla. Voy subiendo por acá. Entonces entro aquí a la fuente, estoy entrando por el signo menos, por lo tanto si hago mi malla, la tensión que habría aquí, vista en este recorrido de malla, sería menos 4. ¿Listo? Sigo por acá. Me encuentro ahora con el positivo de la tensión roja. O sea que a ese menos 4 le voy a sumar la tensión roja, que no sé cuánto es. Puse el nombre de tensión roja. Y luego bajo por acá y me encuentro. Podría venirme por aquí o podría venirme por acá. ¿Por dónde me voy? ¿Por la izquierda o por la derecha? Da igual, ¿no? Da igual porque al final ambos tienen la misma tensión. Me voy a ir por la izquierda. Entonces, si yo bajo por acá, me encuentro con el positivo de la tensión azul. Entonces, aquí le voy a sumar más D. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Si paso este 4 para acá, pasa lo que decía el compañero. La tensión azul y la tensión roja suman 4. Y me lo está dando la mano. Para muchos esto que estamos viendo acá es absolutamente evidente. Pero bueno, estamos recordando cómo se piensa un circuito. Listo. Ahora, vamos a pensar qué pasa con las corrientes. Voy a usar más colores. Naranja, rosado y morado. Por acá, digamos, esa fuente de 4 volts, el circuito le va a pedir que entregue una corriente. Una corriente que le vamos a poner color naranja. ¿Listo? ¿Cuánto es esa corriente? No tengo ni idea, pero lo vamos a averiguar. Luego esa corriente va a venir por acá y va a llegar a este nodo. Otra cosa que recordamos, ¿qué es un nodo? El lugar donde se conectan los terminales de varios elementos. Bueno, hay otra definición un poco más curiosa, ¿no? Pero yo lo digo así como, ¿cómo es que es un nodo? La definición más... Digamos que algunos autores suelen llamarlo un punto, ¿no? Un punto de interconexión entre dos elementos. El problema es que si usted lo llama un punto, entonces no necesariamente eso simplemente lo cierra a usted. Simplemente, si usted tiene dos elementos de circuito, ¿cierto? Dos elementos de circuito, cualquiera, para usted interconectarlo necesita algo, ¿sí? Usted lo puede interconectar de muchas maneras. Un cable, ¿cierto? Un cable que se le suele llamar ideal, es decir, que no ofrezca ninguna resistencia, o están pegados en el mismo punto en una placa o algo así, ¿sí? O una placa en el cual también se le suele llamar bus. Pero es un punto de interconexión, ¿sí? Un punto de interconexión, y ese punto en particular tiene que todo, por eso lo pongo en este color, todo ese potencial es el mismo, ¿sí? Aquí todo el potencial es el mismo. Esa es la particularidad, ¿no? Dos puntos, digamos una manera de interconectar dos elementos de circuito y que ahí en toda esta zona ahí está el mismo potencial. No tensión, potencial. Tensión es diferencia de potencial. El nodo va a cambiar a medida que usted, ¿sí? A medida que usted se viene por acá, se va a ir subrayar el nodo, ¿cierto?
Si usted llega a un elemento, puede sospechar de que puede haber un cambio de potencial. ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, hay una tensión en ese elemento, pues usted ve más o menos una diferencia potencial, por lo que el otro nodo que conecta aquí otras cosas puede tener un potencial diferente. Puede que sí, puede que no. ¿De qué va a depender? Si aquí, por ejemplo, fuera 0, pues usted puede extender el nodo. ¿Cuál es el lío? Por ejemplo, cuando usted dice un punto de conexión. Si usted ve esto así como un punto de conexión, ¿sí? Usted cree que hasta aquí llega el nodo. Y si usted recalca eso y ve que el nodo, todo eso se extiende, debido a que, ¿qué? Aquí en toda esta zona que estoy pintando en rojo, tiene el mismo potencial. Entonces todo eso usted lo puede ver como un nodo. O inclusive se les suele llamar un bus en inglés, ¿sí? Cuando usted ve del mismo nodo conectar varias cosas. Algunos autores, rápidamente, tratan de podemos pintar ese acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Yo como sé, yo aquí arranco un punto, entonces subo, si me encuentro un elemento hasta ahí paro. Vengo, si me encuentro un elemento paro, y paro hasta el momento. Puede que siga, puede que no siga más adelante, ¿sí? Por ejemplo, si esta tensión me llega a dar 0, entonces da la casualidad que rojo y verde se vuelven todo el mismo nodo. Y claro, usted dice acá, pero que hay un elemento. Pero entonces digamos que ya de nuevo se lo siente más del punto de vista del potencial. ¿Sí? Pero sospechosamente esto. Como este elemento y esta fuente están interconectados de alguna manera, ¿sí? Es que cada elemento único, un elemento único tiene dos terminales, ¿sí? Cuando usted los conecta, dice que los amarra por medio de un cable ideal o con un punto de soldadura, como usted los quiere interconectar, se crea un nodo. No obstante, algunos autores suelen complicarse diciendo como que, bueno, hay dos tipos de nodo, un nodo teórico y un nodo principal. Principal hace referencia cuando usted interconecta varias ramas de un circuito. La cada rama es una trayectoria, en la cual usted empieza, pero no la cierra. Es decir, usted empieza por acá, y si usted ve que la corriente tiene una alternativa a tomar varios caminos, es decir, que hay una bifurcación, hay una ramificación. Entonces, hasta la trayectoria es una rama en la cual en toda esa trayectoria la corriente es la misma. La misma. ¿Listo? Es la misma. ¿Sí? Entonces, este nodo rojo, ¿qué rama está conectando? Conecta eso, conecta eso. ¿Por qué? Porque hay varios caminos. Pero, por ejemplo, este nodo azul, ¿cuántos caminos? Si usted viene por acá, ¿cuántos caminos hay? El de la izquierda, por la derecha no hay camino. Pero usted si viene acá, puede bajar o puede seguir derecho. Entonces, cuando usted ve este tipo de nodo en el cual hay varias ramas, se le suele llamar principal y esto es teórico. Inclusive, ¿por qué lo hacen así? Porque muchas de las técnicas de nodos que ustedes saben, si lo vieron en circuitos 1, las técnicas de nodos siempre tratan de hacerlo desde el punto de vista de los nodos principales. Pero usted también puede tener ese nodo en cuenta. Usted cuando hace nodos, intuitivamente, y me imagino que ustedes no tienen en cuenta el azul. No sé si se lo tienen en cuenta o no tendrán en cuenta. Pero usted lo puede tener en cuenta. Es un nodo. ¿Quién dijo que no? Solo que le hace tener un poquito más de ecuaciones, ¿cierto? Usted tiene una ecuación más, pero tiene toda la información del circuito. Lo que falta es que con el nodo rojo y el nodo verde, si usted lo analiza, puede sacar el resto. Pero ya con este, lo saca todo, incluso los solucionables de circuito, los simuladores, o los solvers, hacen esto, hacen todo, no, todos. Con respecto a una referencia, ¿no? Recuerda que es con respecto a una referencia, lo que dijo el profesor, usted, si hay una diferencia potencial, tiene que ver algo que usted mida con respecto a una referencia. ¿Listo? Bueno, entonces estamos mirando aquí que esta fuente entrega una corriente naranja. ¿Listo? Esa corriente se va a venir por acá, entra por ese terminal de la resistencia 2 y pues sale por el otro terminal, ¿no? Y luego va a llegar esta corriente a este nodo. ¿Qué va a pasar esa corriente cuando encuentre el nodo? Pues va a haber dos caminos y por lo tanto se va a partir en dos corrientes. Una corriente, vamos a poner aquí color rosado, hacia abajo, y una corriente morada. ¿Listo? ¿Qué nos dice este comportamiento de la corriente aquí? Que la corriente I1, perdón, la corriente naranja que venía acá, voy a ponerle el color naranja, y va a ser igual a la suma de la corriente que viene por acá y la corriente que viene por acá. ¿Listo? Todavía no tenemos valores de nada. Pero estamos viendo que el circuito tiene tres corrientes, una que viene por aquí, que se parte en dos, ¿vale?
que este elemento de acá tiene una tensión, pero que va a salir una tensión celeste, una tensión azul, y este de acá una tensión roja, y que la suma de esta tensión roja más la tensión azul tiene que ser igual a 4. Entonces, fíjense que a medida que vamos analizando el circuito, van apareciendo ecuaciones que se tienen que cumplir. ¿Cuánto vale el rojo? ¿Cuánto vale este azul? ¿Cuánto vale este naranja? No sabemos. Van a ser números, pueden ser números, vamos a infinitas respuestas por ahora, pero cuando encontremos la única respuesta, digamos, cuando sigamos desarrollando el problema y encontremos más ecuaciones, nos vamos a dar cuenta que vamos a terminar viendo que solamente hay unos valores que cierran el circuito perfecto. Y cerrar el circuito perfecto significa que cumplen esto y que cumplirán las otras ecuaciones que encontremos. ¿Cómo podemos resolver este problema? Que tiene que cumplir esto y que tiene que cumplir esto. Pues hay varias maneras. Podemos hacerlo por mallas o podemos hacerlo por no. ¿Listo? Si lo hacemos por mallas, lo que tenemos que hacer es recorrer esta malla y recorrer esta malla, ir escribiendo las ecuaciones que cumplen y entonces van a aparecer dos ecuaciones, un par de ecuaciones más y la respuesta de cuántos está B, cuántos está B, cuántos está ahí, cuántos está ahí es los números que cierren, o sea, que cumplan esas ecuaciones que encontremos. Si lo hacemos por nodos, pues entonces tendremos que definir un nodo de referencia y hacer las ecuaciones de los nodos. O también el tercer camino que podemos hacer sería empezar a simplificar el circuito. Por ejemplo, estas dos resistencias que están en paralelo las podemos sumar en paralelo, ¿vale? Y luego cuando quede una acá, sumarla en serie con esta y encontrar inmediatamente la corriente naranja. ¿Listo? Hagamos uno de los tres. ¿Cuál de los tres soluciones quieren que lo hagamos? Para no hacerlas por todos. ¿Cuál? ¿Pero leyes cuál? ¿Mallas o no? Entonces vamos a hacerlo por el tercer método, que sería simplificar. Me gusta, es el más sencillo, en mi opinión, para este problema. Entonces, si lo simplificamos, ¿qué hacemos? Podemos estas dos resistencias las sumamos en paralelo. ¿Cómo se suman dos resistencias en paralelo? El inverso de la suma de los inversos. O, si son solamente dos, la multiplicación sobre las sumas. Entonces, la multiplicación sobre la suma de estos dos, ¿cuánto daría? Sería 3 por 1, 3 cuartos. Entonces, nos quedaría esa de ahí 3 cuartos. ¿Qué va a quedar acá? Con esta de 2 y 4. Listo. ¿Qué tensión va a tener esa resistencia de 3 cuartos, que es el equivalente entre estas dos en paralelo? Pues la misma tensión que estas tenían, ¿sí? O sea, la tensión azul. No quedo colores, ya no puedo pensar. Listo. Listo. ¿Y qué tensión va a tener la resistencia que está arriba? Esa no la hemos tocado, va a tener la tensión roja. Y la corriente que va a aparecer por acá es la corriente naranja. Ahora, por esta resistencia equivalente va a fluir la corriente naranja. Esa corriente naranja no fluía ni por la de 1 ni por la de 3, pero va a fluir por el equivalente de los dos. ¿Listo? Y ahora, digamos, para encontrar cuánto es esta corriente naranja, lo que podríamos hacer simplemente sería sumar estas dos que están conectadas en serie, o sea, 2 más 2 tercios, me va a quedar una sola resistencia. O sea, que me va a quedar un circuito así, con una sola. ¿Cuánto es 2 más 3 cuartos? 11 cuartos. Listo. Por esa resistencia de 12 cuartos, ¿cuál tensión aparece? ¿La roja o la azul? Realmente ninguna de las dos. La suma de las dos. Y la suma de las dos, la roja más azul, es 4. O sea que esa resistencia va a tener 4. Y por lo tanto, esa resistencia aquí va a tener la corriente que fluye por acá. Y ahora solamente tenemos la fuente y la resistencia, que está a 4. Por lo tanto, la corriente naranja va a ser igual. ¿De acuerdo a la ley de Ohm? Que la teníamos por aquí, se me borró. D es igual a I por R. Entonces, esa corriente va a ser P sobre R. O sea, la tensión 4 sobre el valor de resistencia, que es 11 cuartos. ¿Eso cuánto da? 16 onceavos. Listo. Ya encontramos números. O sea, ya sabemos que esta de acá es 16 onceavos. Ahí podríamos empezar a desarrollar cosas. Por ejemplo, no es el mejor camino en este momento, pero teniendo ya esta resistencia de 16 onceavos, que es, perdón, esa corriente de 16 onceavos, que es la corriente que fluye por esta resistencia de 2, yo podría inmediatamente encontrar, por ejemplo, esta tensión. ¿Cuánto daría esa tensión
roja. Entonces, B es igual a E por R. Es una resistencia de 2 o una corriente de 16 onceavos. O sea, 16 onceavos por 2 es una tensión. ¿Cuánto da eso? 32 onceavos. Listo. Y si tengo esta tensión y tengo esta ecuación de acá, que decía que 4 tiene que ser igual a esta más esta, podríamos encontrar el azul. Entonces el azul sería 4 menos 32 onceavos. ¿Cuánto da el azul? Hagan la calculadora porque si no... 12 onceavos. ¿Cuánto? 12 onceavos. 12 onceavos. Y si tenemos la tensión azul, por ejemplo, podríamos encontrar esta corriente que está aquí morada. Porque la ley de Ohm aquí dice que B es igual a I por R. Por lo tanto, tenemos una tensión de 12 onceavos dividida en una resistencia de 3. ¿Cuánto da la corriente morada? 4 onceavos. 4 onceavos. ¿Listo? Y lo mismo acá. Tenemos que la tensión aquí de esta resistencia de 1 es 12 onceavos. Y la resistencia vale 1. Entonces B sobre R, o sea, 12 onceavos sobre 1, me va a dar la corriente rosada. La corriente rosada es 12 onceavos. Pero además, digamos que haciendo todo esto encontramos esta corriente y esta corriente. Si todo nos quedó bien, entonces la corriente rosada más la corriente morada debería dar la corriente naranja. 12 onceavos más 4 onceavos da 16 onceavos. Entonces, a donde voy es que ya resolvimos el circuito. Tenemos todas las tensiones de todos los elementos. Tenemos todas las corrientes de todos los elementos. ¿Sí? Y todo cierra perfecto. ¿Cierra perfecto qué es? Esta corriente que viene por acá tiene un valor, se parte en dos corrientes y la suma de esas dos corrientes da esta que viene por acá. ¿Sí? Aquí estamos excitando con una tensión de 4. Y la tensión de 4 va a ser igual a la tensión de esta más esta. O sea, el circuito cerró perfecto. ¿Listo? Lo hicimos por este camino. Pero en la medida en que los circuitos se van poniendo más complicados, se vuelve difícil, o sea, no siempre podemos simplificar de esta manera. Y ahí es donde tenemos que empezar a plantear las ecuaciones que nos dan los mayas y los nodos y resolverlo como un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Eso de resolver el sistema de ecuaciones lo vamos a ver, pues, repaso en clase, tal, lo que sea, pero por ahora simplemente como para tener este ejemplo. Ahora, estábamos en DC. En DC, digamos, la corriente y la tensión en DC se caracteriza porque son variables que no cambian en el tiempo. Significa que si la corriente es flujo de electrones que pasan en determinado tiempo, siempre se mantiene ese mismo flujo. Por lo tanto, la corriente es un número que nunca va a cambiar. Aquí, por ejemplo, esta corriente es 16 onceavos y siempre es 16 onceavos. Pero también los circuitos pueden ser en AC. Y en AC la cosa se pone mucho más interesante. Porque ahora las corrientes y las tensiones sí pueden cambiar en el tiempo y no siempre van a tener el mismo valor. Por definición, AC podría ser cualquier corriente que cambie en el tiempo, pero nosotros vamos a trabajar principalmente circuitos que tienen variables que son sinusoidales, o sea, algo así. Esto podría ser en el tiempo determinada corriente. ¿Listo? Tiene el comportamiento de una onda sinusoidal. ¿Por qué las corrientes en AC con las que trabajamos tienen formas de onda sinusoidal? Eso no es como algo que alguien haya definido o que una norma técnica lo haya definido. Es porque la manera como se generan estas corrientes está asociada a objetos que rotan. Por ejemplo, los generadores. Cuando tenemos una hidroeléctrica, almacenamos agua en una represa, sale el agua, digamos, de forma controlada por un tubo, y esta tubería mueve un elemento rotativo. Y como hay algo que está rotando, esa máquina funciona de una manera tal que la corriente que va a generar o la tensión que va a generar va a tener momentos en los que tiene valores máximos, momentos en los que tiene valores cero, y momentos en los que tiene, digamos, valores negativos máximos. O sea, una onda sinusoidal. Digamos, existen corrientes que varían en el tiempo en otras ondas, o sea, ondas, por ejemplo, cuadradas, ondas triangulares, o sierra, etc. Pero las máquinas rotativas, por ser un objeto que rota, tiene esta característica. Y por eso nos vamos a enfocar principalmente en ese tipo de corrientes y tensiones en AC. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se describe una onda de esta? Tenemos varios elementos que describen el comportamiento de esto. Por ejemplo, lo primero es qué tanto nos demoramos en ir desde 0
ir al valor máximo, volver a cero, bajar y regresar. ¿A esto cómo se le llama? T, periodo. ¿Listo? Si este eje es tiempo, las unidades de T tienen que ser segundos, unas unidades de T. ¿Listo? Hay otra variable muy importante relacionada a T y es el inverso. Si yo cojo T y le hago 1 sobre T, entonces vamos a tener la frecuencia. ¿Listo? ¿La frecuencia en qué unidades está? Si T es segundos, pues sería 1 sobre S. ¿Sí? Pero 1 sobre S, las unidades son hertz. ¿A qué frecuencia funcionan los sistemas eléctricos en Colombia? A 60. ¿Vale? Cuando una onda funciona a 60 Hz, lo que nos está diciendo es que en un segundo la onda alcanza a hacer esto 60 veces. O sea, la onda sube un ciclo, otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo, 60 veces en un segundo. Eso es lo que significa que algo funcione a 60 Hz. ¿Listo? Entonces, esto es algo que describe la onda. Ahora, otras cosas que describe la onda, su amplitud, ¿vale? La diferencia que hay entre el punto máximo y acá. Y como estamos en este eje, pues la amplitud, pongámosle A, estaría en las unidades de la variable que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí, amperes. ¿Listo? Entonces, esa onda que está ahí, yo la describiría matemáticamente de la siguiente manera. Es una onda que tiene una amplitud A, es una onda sinusoidal, ¿vale? Es una onda que tiene una frecuencia de valor F, digamos F la queremos convertir a radianes, tendríamos que multiplicarla por 2pi. Aquí tenemos el tiempo. Y en este caso esta onda sinusoidal arranca en 0, pero si estuviese corrida un poquito para algún lado, habría un desfase. Si estuviese así movida, pues aquí habría un pequeño, eso sería un pequeño desfase. Como es corriente, va a ponerle teta sub. Eso describe matemáticamente esa onda sinusoidal. 3 elementos: amplitud, frecuencia y desfase. ¿Alguna pregunta acá? Listo. Entonces lo que estamos diciendo es que ahora la corriente tiene ese comportamiento. Va a un valor máximo, llega a 0, vuelve a un valor mínimo, vuelve a 0 y así muchas veces. ¿Vale? Entonces, si la corriente tiene ese comportamiento cuando yo, por ejemplo, le inyecto una corriente con esa característica a una resistencia, pues va a generar que aparezca una tensión. O al revés, si tengo una tensión que es sinusoidal, pues entonces al aplicársela a una resistencia va a fluir una corriente con la misma forma. ¿Listo? Entonces ahora tenemos aquí una corriente que cambia en el tiempo y aquí una tensión que cambia en el tiempo. Listo. Hay digamos que hay una manera, digamos que el enchufe que tenemos aquí, nosotros funciona en AC, ¿no? De una frecuencia de 60 Hz. Esto me está diciendo a mí que si el enchufe funciona en AC y hay que una tensión en AC, en cada instante de tiempo en el que yo mida la tensión que hay en ese enchufe, debería darme un valor diferente. Porque a veces va por 0, luego va al valor máximo, va a 0 y vuelve a bajar. Lo que pasa es que eso ocurre rapidísimo, 60 veces en un segundo. Rapidísimo. Entonces, si yo midiera aquí la tensión que hay en ese enchufe, en principio debería darme siempre valores diferentes. Esto está cambiando rapidísimo. Pero si yo conecto aquí un multímetro al enchufe, no me va a dar valores diferentes. El multímetro siempre va a mostrar la misma medida. ¿Y por qué me muestra la misma medida si estoy diciendo que la tensión cambia todo el tiempo? Porque para analizar este tipo de variables se trabaja con un valor que se llama el valor RMS. El valor RMS es una medida que permite describir de alguna manera, y vamos a ver por qué es útil, lo que yo mido acá. Para que cuando yo conecte el equipo de medición no me aparezca. Imagínense que yo me lo conectara y apareciera 5, 10, 40, 50, o sea, como cuánta tensión hay y no lo puedo saber porque eso va tan rápido que es imposible entenderlo. Entonces, se hace un cálculo. Y el cálculo que se hace es el RMS. Si alguno de ustedes, digamos, tiene dudas de cómo se calcula un valor de RMS, lo único que hay que hacer es leer RMS. ¿Qué significa RMS? Ahí está la respuesta de cómo se calcula. R. Está en inglés. Pero bueno, en español las dos primeras cuadran.
¿La R de qué es? De raíz. Entonces digamos que yo tengo la variable I de t. ¿Vale? Le voy a sacar el RMS a esto. Entonces lo primero que tengo que hacer, aquí está el manual para las instrucciones, lo primero que tengo que hacer, la raíz. ¿Sí? Luego, la M. ¿Qué es la M? La media. ¿Sí? Bueno, en inglés sería mi. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la media. ¿Y qué es sacarle la media a una onda sinusoidal? Es hacer una integral de 0 al final del periodo, o sea, una integral de todo esto, ¿sí? Dividiéndolo en el periodo de esa señal. Listo, esa es la media. Y estamos siguiendo el manual. Raíz de la media, y me falta la S. ¿Qué significa la S? ¿Saben inglés? Raíz media contra la S. No. ¿Oh? No, la S es un paso. Falta algo, hay algo que falta hacerle a esa expresión matemática. ¿Qué significa la S? ¿Qué? Square. ¿Qué es square? Cuadrado. O sea, hay que hacer la raíz de la media y hay que hacerlo al cuadrado. Ahí están las instrucciones. Raíz media cuadrada. Root mean square. El RMS se saca haciendo eso. Si yo le saco, yo hago esa operación matemática a esta función de acá, que no la vamos a hacer porque si no nos demoramos un poquito, la respuesta que me va a dar, ¿cuánto es? O sea, la I RMS, que consiste en hacer raíz de 1 sobre t, la integral de 0 a t, y aquí meto yo esta expresión matemática. ¿Quién sabe cuánto me da? ¿Cómo? No raíz de 2, A sobre raíz de 2. La amplitud sobre raíz de 2. Listo. No digan que esto no lo hicieron nunca en circuitos 1, porque entonces toca regañar al profesor. Entonces, cuando yo mido, está en amperes y está esa amplitud, no se van a confundir. Cuando yo mido con un multímetro acá, lo que yo esperaría que apareciera son 110. Eso no me está diciendo que la tensión siempre sea 110. Lo que me está diciendo es que el valor RMS de lo que mido es 110. Ahí hay una onda sinusoidal. El voltaje instantáneo está cambiando todo el tiempo. Pero como les digo, si los medidores me mostraran el voltaje instantáneo, pues es imposible leerlo. O sea, serían números de locas cambiando rapidísimo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen esta operación y muestra 110, que es la magnitud sobre raíz de 2. ¿Alguna pregunta? Miren cómo aquí no está puesto al azar. Aquí decimos I de t, porque esta expresión depende del tiempo. Aquí no aparece el tiempo por ningún lado. Yo aquí no le puedo poner que depende del tiempo. Y esto es una constante. Es el resultado de haber hecho esa operación. Para cualquier onda sinusoidal que le saque el RMS, el resultado va a ser la magnitud sobre la raíz. Listo. Entonces ahora tenemos una resistencia, por ejemplo, en la que hay aplicada una tensión que cambia en el tiempo, que es sinusoidal, y una corriente que cambia en el tiempo, que también es sinusoidal. Listo. La operación entre esa tensión y esa corriente me va a dar la potencia que consume esa resistencia. La potencia instantánea es sencillamente multiplicar esa onda de tensión que está cambiando en el tiempo por esa corriente que está cambiando en el tiempo. O sea, básicamente multiplicar un seno por un seno. ¿Listo? Lo que pasa es que si yo multiplico un seno por un seno, pues me va a dar también una onda sinusoidal, o sea, algo que está cambiando en el tiempo. Entonces, un poco similar a lo que se hace en RMS, algo que se suele usar para medir la potencia es sacarle la media a este valor.
Lo mismo que hicimos acá. ¿Y qué es sacarle la media? Si esto me da una onda sinusoidal, entonces lo que vamos a hacer es sacar la media, que consiste en hacer la integral de 0 a t de esa p que está ahí, y eso me va a dar un valor constante de esa onda sinusoidal. O sea, sacarle la media a esa onda sinusoidal. Entonces, si yo expresara matemáticamente esto, lo que haría sería, esta p es esta multiplicación que está acá, ¿vale? Por lo tanto, eso sería 1 sobre t, integral de 0 a t, de la tensión. La tensión tiene una magnitud, vamos, b seno de omega t más un desfase. La corriente tiene una magnitud, pongámosle I seno de omega t más un desfase. Atención, la tensión tiene B y el ángulo sub B. La corriente tiene I, el ángulo sub I. Hacemos esa multiplicación y le sacamos, hacemos esa multiplicación, hacemos la integral y lo dividimos en 1 sobre t. El resultado de hacer eso, no lo vamos a hacer acá, me da la P media. Y la P media, el resultado de hacer esa operación, es B, la magnitud, por I sobre 2 por el coseno de la diferencia entre este ángulo menos este ángulo. Bien. Miren que en eso que yo acabo de escribir ahí no aparece el tiempo por ningún lado. O sea, esto de acá arriba cambiaba en el tiempo. Esto no. Eso es una constante. Es magnitud, magnitud, son constantes. Y estos de acá son ángulos, que son números, numeritos, constantes. Esto no cambia en el tiempo. Y esa es la potencia que nosotros en circuitos 1 llamábamos potencia activa. ¿Vale? La potencia activa es una potencia que, o es una variable que describe la transformación energética que ocurre ahí en esa resistencia. O sea, una resistencia, por ejemplo, cuando le fluye una corriente se calienta y ese calor se disipa, se vuelve calor en el ambiente. O sea que cuando venía la corriente había un tipo de energía que es energía eléctrica, y cuando hay una disipación tenemos energía térmica, estamos transformando una corriente en calor, ¿sí? Y esa transformación es la potencia útil, o sea, esa es la utilidad que se le da, y entonces es como potencia que efectivamente se gasta. Ahora, aquí viene algo que me parece a mí siempre muy bonito, y es, fíjense que este medio acá me parece maluquísimo, ahí este medio, pero esto sería lo mismo que escribir raíz de 2 y raíz de 2. Y eso no es una casualidad. ¿Por qué? Porque si lo ponemos raíz de 2 sobre raíz de 2, lo que estamos viendo es que aquí aparece el valor RMS y el valor RMS. Ahora, ya casi iniciamos. Ahora, esta señal que está acá, vamos a escribirla por aquí, y por ejemplo esta tensión. Vamos a escribir la tensión. B seno de omega t más delta. Esa señal que está ahí está escrita en el tiempo. Entonces, si ustedes alcanzaban a ver todo lo que había que ver en el circuito 1, esa expresión, o sea, esta expresión que está ahí, se puede transformar de una manera más sencilla a otro dominio. Y otro dominio significa una herramienta matemática que nos va a permitir simplificar los cálculos para no tener que trabajar con senos. Que los senos, cuando usted trabaja, digamos, aquí yo hice esta integral acá, esta expresión acá y di la respuesta. Aquí escribe esto y di la respuesta. Pero hacer esta integral, pues ustedes se van a demorar un poquito en hacerlo. Porque trabajar con senos y multiplicar senos y sacar integrales de senos y más es jodido. Entonces hay una herramienta matemática muy poderosa que la vamos a usar nosotros en el primer tema, que se llaman los fasores. Y los fasores básicamente es una herramienta que consiste en transformar esta expresión a una forma de escribirla mucho más sencilla, que nos va a hacer facilitar la vida, porque nos va a permitir que lo que antes eran senos ahora se conviertan
en fasores que son fáciles de multiplicar, dividir, de sumar y de restar. ¿Vale? ¿Y cómo se convierte esto en un fasor? Pues el fasor básicamente expresa esta onda que está ahí de la siguiente manera. Primero, tiene una magnitud, o sea, un fasor siempre tiene una magnitud y tiene un ángulo. ¿Cuál magnitud vamos a poner acá? Entonces, el fasor que expresa esta onda de acá va a tener como magnitud el valor RMS de esa onda. ¿Listo? ¿Cuál es el valor RMS de esa onda? B sobre raíz de B. ¿Listo? Y el ángulo al que vamos a trabajar es este que está acá. ¿Qué tiene de especial ese fasor? Miren que las ondas tenían tres variables importantes: magnitud, frecuencia, ángulo. Magnitud, frecuencia, ángulo. ¿Cuál de las tres desapareció cuando la pasé del dominio del tiempo al dominio del fasorial? ¿Cuál desapareció? La frecuencia. La frecuencia no la estoy usando para nada. ¿Y por qué no la estoy usando para nada? Porque como nosotros estamos trabajando con elementos lineales como resistencias, bobinas y capacitores, la frecuencia para todo el circuito es la misma. Entonces, si la frecuencia para todo el circuito es la misma, pues a mí, ¿yo para qué me la cargo? Solamente con la magnitud y los ángulos puedo trabajar. ¿Listo? Entonces, ese es el fasor que representa esa. Ahora, digamos esto, y lo hubiera escrito, pero voy a escribir en moradito para que me quede ahí los colores que estamos usando. T es igual a seno A. Listo. Entonces el fasor es PRMS sobre delta. Listo. Ahora, para esta corriente que está acá, y de T, el fasor de esto, va a ser IRMS por delta. Digamos que está la tensión que hay en una resistencia y la corriente que hay en una resistencia. Y ahora sí por fin tenía que pasar por todo esto para aterrizar en la potencia completa. Cuando yo me paso al dominio fasorial, entonces podemos calcular las potencias de un elemento haciendo unas operaciones muy sencillas, porque los fasores es lo que, o sea, los fasores nos dan de beneficio eso, que las operaciones nos dan muy fácil. Entonces, supongamos que yo tengo un elemento cualquiera que tiene esta tensión, ese fasor de acá, y esta corriente que está acá. ¿Listo? La potencia que consume ese elemento que está ahí se describe como, estas son fórmulas que ustedes ya conocen, ¿no? Por eso, se describe como la S, que va a ser igual a operar B por I conjugado. Estos son fasores. Miren la diferencia entre estos. Miren, noten esta diferencia entre esa ocasión. Por ejemplo, miren que aquí ponemos una corriente que cambia en el tiempo, entonces la tensión tiene que cambiar en el tiempo. ¿Sí? Pero miren que aquí ponemos B y ponemos I. Con doble rayita. Bueno, yo lo hago con doble rayita, creo que Diego le hace un sombrerito arriba, ¿no? Pero al final eso denota que lo que tenemos aquí es fasor y fasor. O sea, yo no podría tener aquí un fasor y aquí poner I de T. No. Todo está como fasor. Y entonces la S es la multiplicación entre la B y la I. ¿Cómo se multiplican esos dos valores? ¿Cómo se multiplican esos dos fasores? Se multiplican de la siguiente manera. S, o sea, si es B por I, entonces la multiplicación va a ser BRMS. La multiplicación va a ser BRMS por este ángulo multiplicado por IRMS por el conjugado de este de acá. ¿Qué pasa cuando se conjuga un fasor? Negativo el ángulo, ¿vale? Entonces este ángulo de acá va a ser menos el ángulo de la corriente. Y por lo tanto, la multiplicación SK va a ser igual a multiplico magnitudes, creo que era este, BRMS
por IRMS, multiplico magnitudes y opero los ángulos. O sea que aquí me va a quedar θ B menos θ Y. Eso es la potencia compleja. ¿Qué unidades tiene ese? ¿Quién recuerda qué unidades tiene ese? Voltamperes. Listo, voy a borrar acá. Pasarme para este lado. Entonces, S. Unidades, volts por ampere. Pero eso que está allá, aparece, ya voy a escribirlo aquí nuevamente, que es multiplico la magnitud RMS de la tensión por la corriente RMS por el coseno de la diferencia entre el ángulo que tiene el fasor de tensión menos el ángulo que tiene el fasor de corriente. Aquí no aparece el tiempo por ningún lugar. Ah, no, vale. Esto de acá tiene, esto de acá que se llama la potencia compleja, tiene una magnitud y tiene un ángulo. ¿Y por qué se le llama potencia compleja? Porque esto de aquí puede representarse como un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿De qué manera? Si yo expreso esto como una flecha que tiene como magnitud esto que está acá, o sea, BRMS por IRMS, y que tiene como ángulo este ángulo que está acá, o sea, si aquí esto tiene como magnitud BRMS multiplicado por IRMS, son dos constantes. Y esto tiene como ángulo el ángulo de B menos el ángulo de I. Entonces, si yo pongo esto como una flecha que tiene una magnitud y un ángulo, y ahora sería, bueno, y le saco sus componentes y lo descompongo, entonces aquí tendríamos una parte real, y aquí tendríamos una parte imaginaria. Y esta parte real, ¿a qué va a ser igual? Entonces, si tenemos aquí, esto es un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de este valor y este ángulo. Esta parte real, ¿a qué sería igual? ¿Cómo lo descompondrían ustedes? Al coseno, ¿cierto? O sea, magnitud, que es BRMS por IRMS, y se le saca el coseno del ángulo, o sea, el coseno de θ B menos θ E. Y pregunto, ¿esta fórmula dónde está escrita en el tablero? Es la P. O sea, esto de acá es la P. O sea, la parte real de esta potencia compleja es la P. ¿Qué unidades maneja la P? Watts. Los watts son al final también voltios por ampere. Simplemente que se le pone otro nombre para uno no confundirse cuando le hablen de una magnitud que está asociada a S o una magnitud que está asociada a la P. Pero watts también son voltios por ampere. Y luego acá está la parte imaginaria que se sacaría con el seno. O sea, BRMS, IRMS, seno de θ B menos. Y a esta expresión le llamamos Q, que es la potencia ¿qué? Reactiva. Entonces, nombres: compleja,
unidades voltamperes. P activa y Q reactiva. Unidades voltamperes reactivas. Hay una cuarta potencia, que no es que sea una cuarta potencia, porque es otro nombre que se usa, y es que la potencia compleja, miren que yo suelo usar la notación de dos rayitas, Diego usa, le pone un cosito arriba, pero esta potencia tiene dos rayitas y esta no. ¿Por qué? Porque este es un número complejo. Esto no es un número complejo. Esto es esta operación. Esto de acá es esta operación. Entonces, esto puede ser 3 más 4j, y esto va a ser 3, y esto va a ser 4. Pero este no tiene j. ¿Sí? Entonces, a la magnitud, si esto es 3 más 4j, a esta magnitud de acá, que se saca, si es 3 más 4j, 3 más 4j se saca, terminando de construir este triángulo, solo la magnitud se le llama, ¿te acuerdas? Aparente, la que falta. O sea, solo la magnitud aparente. Y también está, bueno. Ahora Diego va a hacer un ejemplo numérico para aterrizar todo esto. Esto es como, ¿se alcanza a partir de potencia? Ah, bueno, sí, estamos. Listo. ¿Preguntas? Vas allá. Conceptos, digamos los últimos conceptos que me quedan. Entonces, supongamos que S es igual a 3 más 4j voltampero. ¿Listo? De acá, entonces, la potencia compleja, a tener que preguntar cuánto es la potencia compleja, es 3 más 4j voltampero. ¿Cuánto es la potencia activa o real, también la llaman? 3. ¿Listo? ¿Cuánto es la potencia reactiva? 4. ¿Y cuánto es la potencia aparente? Pues para sacar la potencia aparente, tenemos que meter esto a la calculadora y convertirlo en magnitud y ángulo. ¿Cuánto sería? A un ángulo de 53,3. Es que esto lo mismo que tener 5 a un ángulo de 53,3. Por lo tanto, la aparente sería 5. ¿Listo? O sea, básicamente lo que hicimos fue construir este triangulito de 3, 4, se quedaría de 5 y aquí un ángulo de 53,3. Ahí están todos los datos. Ahora, falta un concepto que es el factor de potencia. El factor de potencia se define como varias formas de definirlo. Como la P sobre la S, o sea, la activa sobre la aparente. ¿Qué tanto de esta diagonal que está acá, que es la aparente, está compuesta de P? O sea, ¿qué tan importante, qué tan relevante es la componente de la parte real, o sea, la P, con respecto a la S? ¿Listo? Pero en un triángulo de estos, hacer P sobre S sería como hacer cateto adyacente de la hipotenusa. ¿Sí? Y A sobre H, ¿cuál función trigonométrica es? Coseno. ¿Vale? O sea que esto es lo mismo a tener coseno del ángulo que aparezca acá. Ahora, si yo hago P sobre S, fíjense que este triangulito que yo puse aquí de ejemplo es 3 más 4j. Y el triángulo queda así. Pero si yo hubiese, por ejemplo, puesto de ejemplo 3 menos 4j, el triángulo queda 3, 4,
y la diagonal queda 5. Y si el factor de potencia es P sobre S, aquí sería 3 sobre 5. Y aquí sería P sobre S, 3 sobre 5. 3 sobre 5 en ambos lados. Aquí 3 sobre 5, aquí 3 sobre 5. Pero miren que aquí la Q es positiva y aquí la Q es negativa. Como el factor de potencia es solamente P sobre S y no se da información sobre la Q, siempre el factor de potencia debe estar acompañado sobre algo que nos dice si la Q es positiva o la Q es negativa. O si no quedamos sanos, porque si hacemos 3 sobre 5 y 3 sobre 5, no tenemos ni idea si estamos en ese triángulo o en ese triángulo. Entonces, el factor de potencia siempre debe estar acompañado de algo que nos diga si la Q es positiva y si la Q es negativa. Y eso se da indicando que el factor de potencia está en atraso, si la Q es positiva, ¿sí? O en adelanto, si la Q es negativa. Usted no puede dar el factor de potencia si no dice eso, porque si no, entonces no está diciendo si el triángulo está para arriba o de abajo. ¿Qué unidades tiene el factor de potencia? Pues si es P sobre S, sería watts sobre voltampere. Pero como watts y voltampere son lo mismo, simplemente con un nombre diferente se anulan. Y el factor de potencia no tiene unidades. ¿Listo? Solamente puede estar entre ciertos números. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la Q fuese 0, este triángulo que está acá, si esto se vuelve 0, esta línea roja que estoy poniendo acá quedaría totalmente sobrepuesta sobre la P. Y si queda totalmente sobrepuesta sobre la P, P sobre S daría 1. ¿Listo? Luego, en la medida en que haya más Q, pues esta línea de acá roja se va volviendo más grande con respecto a la P. Y entre más grande se haga esto con respecto a esto, esto que aquí era 1, se va volviendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. ¿Sí? Hasta o sea, digamos que el valor más pequeño posible sería tener un triángulo que tenga aquí esto, una P muy pequeña y una Q muy grande. Entonces, si tengo una P muy pequeña que es casi 0, un triángulo así sería un factor de potencia 0. Conclusión: entre menos Q tenga, más parecida va a ser la P a la S. Y el valor máximo que podría alcanzar el factor de potencia es 1. Si la Q es muy grande, en la medida que la Q se va haciendo muy grande, el factor de potencia se va haciendo más pequeño. Por eso el factor de potencia es un poco como una medida de qué tanta Q tengo en el sistema con respecto a la P. Si tengo muy poquita Q, el factor de potencia es bueno, 1. En la medida en que meto más Q, el factor de potencia se me va haciendo más bajo. Y eso no siempre es positivo. Luego, cuando hablemos de compensación, nos metemos un poco más en el área. Preguntas acá. Acabo de botarles un tarrado de información en la cabeza, ¿no? O sea, pero esto también se supone que es repaso. O alguien no había visto nada de esto nunca en circuitos. Pues sí, algo que nunca había visto. Lo que pasa es que, pues, hay dudas y tal, ¿sí? Listo. Ahora sí, ejercicio numérico para aterrizar todas estas ideas. Imagínense la siguiente situación. El circuito de la figura, ¿no? El circuito de la figura, usted ve una fuente de alimentación, usted ya las identifica el por qué, ¿no? Con una pequeña diferencia y algo que se suele hacer con respecto a las fuentes, que si usted se da cuenta, las fuentes de corriente continua, voy a poner aquí rápidamente, usted simplemente veía como desde el punto de vista de la notación, de la simbología, el más y el menos, y hasta ahí, ¿sí? Y el más y el menos, ¿cierto? Muchos autores, para diferenciar el problema de corriente alterna y corriente continua, sin necesidad de ustedes estar escribiendo aquí las funciones del tiempo, se le agrega adicionalmente a la simbología de la fuente la onda simultánea. ¿Se la ven? O se parece a la virguiña, que es la cosita que tiene ahí. ¿Eso con qué fin? Para que usted vea aquí un número, ¿sí? Si usted quiere un número, sin esto, usted puede cometer el error de decir eso es continuo o directo. Bueno, están totalmente diferentes. Pero ya con esto, con esa simbología, usted automáticamente sabe que este número no está solo. Este número tiene compañía. ¿Cuál es la compañía? Una función sinusoidal. Es decir, que esto hace parte solamente de la amplitud de una función sinusoidal. Es decir, que eso tiene que multiplicar por un coseno, una frecuencia y todo lo que se acabó de decir. Claro para todos, porque de pronto, si usted no llega a ver esto,
puede comentar, usted puede RMS, pero de todas formas usted puede lo asimila mal como si fuera una fuente continua, ¿cierto? Una fuente continua y pues la cosa no es por ahí, ¿no? Claro para todos. Entonces es muy normal que ustedes vean aquí en adelante esto. Algunos textos incluso siguen manteniendo la misma fuente, ¿sí? Lo siguen manteniendo. Y el problema, pues digamos que si usted está en un capítulo si usted está en un libro y el libro arranca con el capítulo análisis sinusoidal, pues usted ya sabe que todo el tiempo en el capítulo este es sinusoidal. Pero como aquí ya estamos mezclando dominios cada rato, entonces digamos que para una forma de no caer en el error, pues si sabes así volver. ¿Claro para todos? Para que ustedes se aterricen un poco, ustedes van a decir, ya esto es sinusoidal. Y pues claro, todos estos problemas de potencia solo tienen sentido, o sea, eso que aparezca una P, una Q y una R en el dominio sinusoidal. ¿Claro para todos? Bueno. Esa fuente está conectada a 3 elementos del circuito, ¿sí? A 3 elementos del circuito. Usualmente uno esperaría ver una resistencia, un inductor o un condensador, ¿sí? Aquí los ponen como si fuera una caja negra, así como que hay por dentro, ¿sí? ¿Por qué se hace eso así? Digamos que porque hay dos tipos de problemas que usted puede ver. Ya el problema clásico que usted resuelve en circuito, usted conoce todos los elementos de los circuitos, resistencia, inductor y condensadores, y calcular potencias, o simplemente esta otra versión que esto ya no lo describen como una impedancia, sino como una información de potencia, de consumo, ¿sí? Esos tres elementos cómo están conectados. En paralelo, ¿sí o no? ¿Quién dijo que no? ¿Sí lo ven todos? Si no lo ven, recuerda la que no falla. La técnica de resaltar el oído. Viene por acá, 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 ¿cierto? Todo eso está el mismo y está el mismo potencial. Y viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y como todo eso es el mismo potencial, miren, si usted aquí pone un más, si usted supone que aquí hay un más, aquí también hay un más, aquí hay un más y aquí hay un más, ¿cierto? Y si usted llega a poner un menos, pues aquí tiene que ver el mismo menos, el mismo menos y el mismo menos. Entonces miren que ese el mismo más menos, ese es el mismo más menos y el mismo más menos. Entonces usted cómo identifica que los elementos están en paralelo, porque están conectados en un par de nodos, y como saben par de nodos, miren que aquí estamos viendo que comparten la misma diferencia de potencial. ¿Claro para todos? Con la diferencia, bueno, con lo adicional de que este más coincide con el más de esa fuente y este menos coincide con el de la fuente. Y como es una fuente independiente, ¿qué dice? Yo voy a imponer el valor de tensión. Nadie más. Ese valor de tensión lo fijo yo, nadie más. Entonces, pues, la tensión de esos elementos es de una vez 16,5 kilovolts. Valor de RMS. ¿Claro para todos? Ahora, aquí hay una información de consumo, ¿sí? Hay una información de consumo. Se ven valores que están relacionados con potencia. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista del consumo? Imagínense así. Usted tiene una resistencia, ¿cierto? Si usted esa resistencia, pongámosle un valorcito, no sé, 2 ohms, a lo mejor un número rápidamente. Y usted, por ejemplo, y usted siempre dice que a la resistencia le va a asegurar una tensión. Por ejemplo, imagínense 120 volts, ¿sí? 120 volts, ¿cierto? Lo cual va a provocar una corriente, ¿estamos de acuerdo? De 60 amperes por la ley de Ohm. Y la potencia, pues ya sabemos que es V por I va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto? 60 por 120, ¿eso cuánto nos da? ¿Cuánto da? 720. ¿Siento qué? 7200. 7200 watts. Esto quiere decir que siempre que usted le asegure 120 volts a esa resistencia, en resumen, ella va a consumir 720 watts. Es decir que usted en vez de esto así como una resistencia, información de esto, usted puede reescribir este modelo como que si esa resistencia recibe 120 watts, perdón, 120 volts de tensión, pues la potencia de ella va a ser automáticamente 720 watts, ¿sí? Y ya usted no lo ve como un problema de que usted conoce el valor físico del elemento, sí, sino que ya usted traduce esto como esto, porque usted sabe, esa resistencia
Si usted siempre le asegura esta tensión, usted ya sabe que esta potencia puede ser. ¿Por qué? Porque internamente está sucediendo eso. La vez en un valor tal, que va a aparecer una corriente tal, que va a provocar esta potencia, la información del consumo. Y muchos aparatos y muchos instrumentos, pues, a usted le dan desde el punto de vista de la información del consumo. Usted cuando ve, por ejemplo, que el equipo de 600 watts, ¿por qué? Porque con es un circuito muy complejo y ponerse a mirar elemento por elemento, al final lo que le da información del consumo. El consumo le está diciendo, ese elemento tiene impedancia tal que siempre que ustedes tengan 120 volts, esa es su potencia. No me interesa exactamente saber el valor de esto, no me interesa el valor de la resistencia. ¿Claro para todos esto? Entonces, traducido acá, ¿qué está diciendo? Que si a estos tres señores usted le asegura esta tensión de 16,5 kilovolts, perdón, kilovolts RMS, esto es el consumo de potencia. Ese es el consumo de potencia. Estos valores de potencia, sí, solo sí tienen sentido si esta es la tensión. Usted no puede decir, usted no puede cometer el error de decir que si ahora a esa misma resistencia, suponiendo que es el mismo dispositivo, si ahora yo le coloco acá 100, bueno, 60 volts, usted no puede decir esto es rojo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que automáticamente la corriente cambió. Al cambiar la corriente, el consumo cambió también. ¿Claro para todos? El consumo cambió. O sea, como aquí cambia la corriente, ¿sí? Como aquí cambia la corriente, ¿qué sucede? Primero, pues al disminuir la tensión, la corriente también se va a disminuir, por lo cual el consumo de potencia es menor. O sea, la potencia en esta condición es totalmente diferente a esta. Entonces recuerde que estos datos que ustedes suelen ver en potencia, en estos problemas es porque ellos se calculan, no se obtuvieron a partir de ¿qué? De una tensión especificada, ¿sí? De una tensión especificada. ¿Claro para todos? ¿Alguna pregunta? Es como cuando usted, si tuviera un bombillo y una fuente, y bueno, incide con una resistencia variable, pues si usted cambia el valor de la resistencia, cambia el valor de la corriente y usted queda en el bombillo. Ve mayor luz, ve menor luz, ve mayor luz. Usted está viendo que la información de la potencia está cambiando, ¿sí? Eso no quiere decir que si usted, por ejemplo, rápidamente, aquí está la fuente, la resistencia variable y un bombillo. Entonces, si yo cambio la resistencia, imagínense que el bombillo rápidamente es otra resistencia, ¿sí? Es otra resistencia. Fijamente. Y eso es una resistencia fija. Es una resistencia que es de valor fijo. Pero y esas dos resistencias es una única resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero como usted, señor, lo está obligando a cambiar, usted lo cambia, permite que lo cambie. O sea, y si usted mantiene esta tensión del mismo valor siempre, entonces siempre se llega a 120. ¿Qué sucede cuando cambia la resistencia? Obliga a cambiar la corriente, ¿no? Recuerde, corriente es igual a V sobre R. Ese valor puede ser lo más fijo posible. Entonces, si usted varía R, pues está variando la corriente. En la resistencia de pronto usted no lo ve variable, pero el efecto del bombillo usted lo ve, que es que la luz está cambiando. Si usted ve un bombillo que dice 60 watts, ¿cierto? Esos incandescentes, que aparte de luz caliente de empanada, entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ve ese bombillo que dice 60 watts, también hay otra información adicional que se llama 120 volts. Usted dice un bombillo de 60 watts, pero adicionalmente dice alguna 120 volts. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le asegura los 120 volts, ese bombillo consume los 60 watts y ve toda esa luz que él tiene. Si usted le llega a meter menor tensión, usted ve automáticamente el efecto que el bombillo va a hacer, la luz va a ser menor. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Claro para todos? ¿Alguna pregunta? Entonces, para que aterricen, ¿por qué qué quiere decir? Esto ya es información de consumo, pero con potencia compleja, ¿sí? Pero es la misma idea. Es la misma idea. ¿Sí? Y que estos valores son calculados a partir de que estos valores se obtuvieron porque aquí hay un valor de impedancia tal que va a unir una corriente tal que parece esa potencia, pero siempre y cuando la fuente de alimentación en la que ellos están conectados sea un valor especificado, ¿sí? Si usted lo cambia, el problema, si usted llega a ahora voy a calcular las nuevas corrientes con 10 kilovolts porque quiero, usted no puede decir que esto se mantiene, no tiene ningún sentido. ¿Vamos bien? Bueno, si quieren también escribir eso porque lo voy a borrar, ¿listo? Ahora sí, ya entendimos qué está sucediendo en el circuito, ya entendimos qué sucede en el circuito. Una fuente de cierto valor que conecta tres cargas en paralelo y hay una información de consumo, una información de consumo. Y el problema dice, calcúlense la potencia compleja de la fuente.
el valor de la potencia compleja de la fuente. Vamos a intentar sacar varias hipótesis y luego escogemos la más adecuada, ¿sí? Es decir, que de tantas maneras usted cómo puede solucionar el problema, ¿cierto? La más clásica, la más general es la definición de la potencia para cualquier elemento. La potencia compleja, ¿cómo se define? Pues una tensión por una corriente conjugada. ¿Estamos de acuerdo? Mi notación fácil era un poco diferente o bastante diferente al profesor Juan Manuel, ya que esa como un tipo de notación que ustedes encuentran y la otra es con una negrilla, ¿sí? Donde es con un sombrero quiere decir que es un fasor. ¿El fasor qué es? El fasor viene completo, dos partes. Bueno, un fasor X cualquiera. Una magnitud y un ángulo de fase. Es decir, que cuando esté el sombrero es un fasor, son los dos, magnitud y fase. Si lo ves sin sombrero, ojo, que eso es un número. Eso es un número, una magnitud. Un número. ¿Listo? Cuando usted ve el sombrero, oiga, están los dos, magnitud y fase, o parte real o parte imaginada. Cualquiera de las dos. ¿Vale? Deja que utilice, es más cómodo para mí. ¿Sí? Usted dice, bueno, voy a calcular la potencia compleja, lo voy a hacer con esta ecuación de entrada. Esa ecuación de entrada, ¿qué le dice usted? Para cualquier elemento de circuito debe conocer dos cosas. Su tensión y su corriente. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que usted estaría obligado a conocer la corriente de la fuente de alimentación, colocámosle su S, ¿cierto? Estaría usted obligado a conocer el valor del fasor. ¿Cuánto sería ese fasor? Que por lo cual usted por ahora no tiene información en cómo calcularlo. Por ahora no. Si usted lo piensa para todos los demás elementos, usted podría pensar lo mismo para el elemento 1, para el elemento 3, pues yo podría también calcular los fasores de corriente, ¿cierto? Y poder calcular su potencia. Entonces digamos que con esas corrientes que pinto ahí, usted podría atravesar y decir, bueno, necesito corriente. ¿Y cómo obtengo esa corriente? Tendría que mirar en el circuito, una opción 1, es que si yo llevo de alguna manera con esa información de potencia, relacionarla con la tensión y obtener corriente y hacer sumatoria de corriente y obtendré su S. ¿Sí o no? Esa es una alternativa. O sea, como quien dice, alternativa 1 sería conocer ISO S. ¿Y cómo se va a conocer ISO S? Pues con mucho cuidado. Leyes básicas o reducción de circuito, lo que usted quiera, ¿no? Digamos que ISO S usted lo calcula, pues usted puede aplicar un LICA o lo demás que usted quiera. Eso es una hipótesis, pues es una manera. Directamente usted no puede calcular ISO S. Y directamente no puede calcular. Se tocaría o conocer esa información y hacer un LICA. No hay de otros. ¿Claro para todos? Bueno. Antes de mirar cómo sacamos el LICA, porque digamos, esa es la primera opción que usted dice, bueno, me toca eso, traduzcamos un poco qué quiere decir esa información de consumo. ¿Listo? Traduzcamos un poco qué quiere decir información de consumo. De pronto, al desarrollar eso más, se nos prenda otra opción mucho mejor. Vamos a mirar. Dice carga número 1. Dice que la carga número 1, si usted asegura esa tensión, ella va a absorber 200 kilowatts a un factor de potencia de 1. Estas dos informaciones así que tienen en cuenta, porque usted si dice 200 kilowatts y no es separable, estaría diciendo, no, ella es solo potencia, es P. Y sabemos que ya si usted le hablan de una potencia, sea la que sea, y aparece un factor de potencia, por ejemplo en este caso, ya sabe que la cosa va a una potencia compleja, va escondida una Q. ¿Listo? Entonces, como usted tiene una potencia y un factor de potencia, usted ya sabe que aquí hay una potencia compleja. Pero ¿cómo la construye? Porque aquí hay un número. 200 kW es un número real y el factor de potencia es un número. ¿Cómo la construye? Recordemos rápidamente el triángulo de potencia. P, U, S y T. A partir de ese triángulo de potencias, usted obtiene el fasor de la potencia compleja, ¿cierto? Que es igual a S es igual a P más o menos JQ, dependiendo del comportamiento de la carga. Más para inductivo, menos para capacitivo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que para usted construir y que es lo mismo que decir un S en ángulo θ.
Entonces, usted tiene que pensar lo siguiente. A partir de estos datos, si yo los represento aquí, bueno, me traigo eso. Entonces, ¿cuántos datos mínimos necesito en el triángulo para poder lograr ese objetivo? 2. Con un solo dato del triángulo es imposible. ¿Sí? Porque usted sabe que, por ejemplo, a partir del P puedo obtener la S, a partir de... O sea, S se relaciona con cualquiera de las dos variables, con P y con Q, o con P y con teta, con Q con teta. ¿Y cómo lo hace? Trigonometría. ¿Sí? O sea, gracias a la trigonometría, usted sabe que esta variable se puede relacionar con las demás. O sea, siempre se van a relacionar, o sea, mínimo necesita 2. Mínimo necesita 2. ¿Sí? Mínimo necesita 2. Vamos a hacer rápidamente un background de las ecuaciones que usted puede sacar de todo ese triángulo, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, puede decir cosas como esta. Que P es igual a S coseno de teta, ¿estamos de acuerdo con eso, cierto? Usted también puede decir que Q es igual a S por el seno de teta. También puede decir que, no sé, teta es igual al tangente inverso de Q sobre P. Otras cosas como que P cuadrado, perdón, S es igual a raíz cuadrada de quién? De P cuadrado más Q cuadrado. Que P es igual a quién? A la raíz de S cuadrado menos Q cuadrado. Y que Q es igual a quién? P cuadrado, perdón, S cuadrado menos P cuadrado. Entonces, todas esas ecuaciones rápidamente, ¿de dónde van a nacer? ¿O de dónde salieron todas? Por eso las tengo del mismo color. Del triángulo. Aquí simplemente que usted desarrolle su trigonometría. ¿Sí? ¿Es claro para todas esas ecuaciones? Esto es Pitágoras. ¿Claro para todos? ¿Es claro o no es claro? Digamos que se dirá, bueno, ¿usted ese formulero dónde salió? ¿Que no tengo que aprender? No, señor, simplemente desenvolve su trigonometría y sale de ahí. ¿Claro para todos? Muy bueno. Entonces, resulta y pasa que usted dice, bueno, necesito dos datos, P, Q, S y teta. Y usted dice, bueno, para mi primera carga, para volverla así, ya tengo un dato, P. Y usted dirá, pero no veo ni Q, no veo ni S, no veo ni teta. No obstante, resulta y pasa que usted ve esto y dice, bueno, ¿y este dato dónde lo voy a tocar? Usted sabe que el P viene para acá. Y usted ve esto, ¿dónde va? ¿Cierto? Usted ve el factor de potencia porque usted como que dice, si yo no veo un ángulo con estos demás, ¿dónde lo veo acá? Ah, que es el factor de potencia. La ecuación que acabamos de ver ahorita. Coseno de teta es el mismo factor de potencia, es decir, que el factor de potencia y el ángulo están ahí entre ellos, ¿cierto? Entonces, para más, para menos, si usted quiere conocer el ángulo, es el coseno inverso del factor de potencia, ¿cierto? Del factor de potencia. Por lo cual, gracias a esta ecuación de acá, puedo, una nueva más, decir que esta ecuación se nos vuelve P igual a S por factor de potencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque acabamos de darnos cuenta que coseno de teta es un factor de potencia, entonces lo cambio de esto. ¿Bien? Ah, entonces P y S están relacionados al factor de potencia. Entonces yo puedo calcularla de la siguiente manera, la carga 1. Entonces yo puedo decir que, utilizando esta ecuación de acá, que es P, que es 200, va a ser igual a S, voy a poner S1, de la carga 1, por el factor de potencia de la carga 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el señor es 1, porque dice que el factor de potencia es 1, entonces ¿cuánto vale ese 1? 200 kilovolts ampere. No es la única manera. ¿Cuánto sería el ángulo teta? 0 grados. ¿Por qué? Porque el coseno inverso de 1 es 0. Entonces, si usted vuelve y aplica con esta, pues sería 200 es igual a S por el coseno de 0, coseno de 0, 1. Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Uy, S y P tienen el mismo valor. Entonces, ¿cuál sería la deducción? Factor de potencia es 1 habría Q. Miremos esa ecuación para corroborarlo. Mira esa ecuación. Si diría aquí Q1, corroborarlo.
¿Va a ser igual a quién? Pues la resta es lo mismo menos lo mismo, ¿no? 200 al cuadrado menos 200 al cuadrado, eso es igual a 0 kA reactivo. Rápidamente, si usted sabe que el factor de potencia es 1, Q es 0, automático. Y si mide otra ecuación para corroborarlo, Q es igual al número ese que ahora tenemos, 200 por el seno de 0. Seno de 0, dos maneras de usted darse cuenta que Q va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, ¿esta potencia cómo se llama? Sin sombrero. La aparente. Usted no puede decir que esa es la potencia compleja, porque aquí yo lo estoy escribiendo como un paso, mire que es un número. Ahora sí voy a escribir la potencia compleja de la carga 1. Entonces, S1 como fasor, dos versiones. Esta sería P, que es 200, más J, el valor de Q. ¿Cero? O es lo mismo que decir 200 al ángulo de 0 grados. Volampere, pero que realmente eso sería un wax y eso sería Volampere reactivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bueno, terminen de escribir. Ahora, fíjense usted en lo siguiente. Fíjense usted en lo siguiente. Eso que acabamos de hacer, lo hice con la carga número 1. ¿Sí? Obtuve la potencia compleja de la carga número 1, ¿cierto? Obtuve la potencia compleja de la carga número 1, o sea, el fasor completo. Miren que si usted, por ejemplo, miren esta ecuación. Dos cosas. Uno, S es igual a B por I conjugado. ¿Sí? Instálense en la carga número 1 un segundo. Es decir, que la carga número 1 conoce su potencia compleja. Y a su misma le conoce su tensión, o sea, podría obtener I1. ¿Será que? Listo. Si de alguna manera yo logro conocer lo mismo, en esta y eso podría conocer la corriente de una por una y luego hacer la sumatoria. No obstante, vamos, otra cosa también. La carga 2 y la carga 3 tienen como la misma información de la carga 1, es decir, una potencia y un factor de potencia. Una potencia y un factor de potencia. Es decir, que a la carga 2 y a la carga 3 la puedo escribir así: S2 y S3 como número complejo, una potencia compleja. ¿Estamos de acuerdo con eso? Detalle nuevamente. Una potencia, bueno, aquí hay diferentes unidades, simplemente esas diferentes unidades de ubicación de los datos en el triángulo. Pero palabra más, palabra menos, miren. Dos datos. En los dos hay dos datos asociados a potencia. Y necesitamos mínimo dos datos para construir el fasor de potencia compleja. ¿Claro para todos? Es decir que si hacemos la misma procedimiento para de la carga 1 para la carga 2 para la carga 3, obtenemos la potencia compleja y podríamos obtener las corrientes. Pero aquí hay algo más interesante todavía. Ya lo vamos a mirar. Resulta y pasa, y usted lo mira nuevamente, bueno, tengo que calcular las corrientes, hacer la sumatoria de corrientes es un paso largo, ¿cierto? Si se da cuenta es un pasito largo, como quien dice. Hacer esto para cada carga, ¿cierto? Calcular las corrientes y luego hacer la sumatoria y hacer el producto de corriente y nos echamos un buen rato. Pero usted mira el circuito otra vez y se da cuenta de lo siguiente. Hay una única fuente de alimentación. Una única. ¿Estamos de acuerdo? Tres cargas. Ellas consumen. ¿Qué quiere decir que alguien tiene que entregar? El teorema de Thevenin. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? Sumatoria de potencias. Es decir, que la potencia de la fuente tendría que ser la que se entrega a cada uno de ellos. Ahora pues. Es decir, que nos podemos ahorrar el cálculo de las corrientes. ¿Por qué? Porque si usted conoce la potencia compleja de cada uno de ellos y la suma, pues lo que se consume igual lo que se genera. Entonces, gracias a este análisis de acá, automáticamente usted se puede olvidar de calcular las corrientes. Usted lo puede dar por corriente y dar lo mismo, solamente que demanda más pasos, ¿cierto? Y eso porque en ese problema en particular, y eso se logra porque en ese problema en particular, bueno, en todos los circuitos se tiene que cumplir el balance de potencia, sino que en ese problema en particular, pues una única fuente y el resto de cargas.
Entonces, no perdamos el tiempo calculando corriente, sino que de una vez, porque en el problema no me exige calcular la corriente, ¿listo? Porque el problema no me lo exige, ¿sí? Entonces usted, inclusive mire esto, si usted quiere calcular la corriente de la fuente, porque lo quiere hacer. Si usted hace esta suma, tiene la potencia de quién? De la fuente, y tiene la tensión de la fuente, calcula la corriente de la fuente directamente sin necesidad de hacer liga. Entonces, simplemente, mire que esta alternativa es dos cosas: calcula la potencia de la fuente rápidamente, e inclusive puedo calcular la corriente de la fuente ignorando el liga. ¿Claro para todos? Entonces, continuemos calculando las otras potencias. Carga número 2. La carga número 2 dice 1800 kVA, factor de potencia 0,8 en atraso. En atraso. ¿Sí? Si vamos al triángulo de potencias, un momentico para esa carga en particular, donde esto es S, donde esto es Q, donde esto es P y teta. P es wax, volampere reactivo y volampere. Entonces, ¿este dato qué es? Entonces me acaban de dar para la carga número 2 la potencia. Entonces tengo este dato y tengo este dato y obtengo el resto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este dato efectivamente, realmente es ese, voy a llamarlo S2, que es igual a 1800. Ya vea, ojo que no nos coloco sombrero porque estoy diciendo que solamente este pedazo, esta distancia. Eso es un número. Si usted mide eso, eso es un número. ¿Listo? ¿Cómo tendremos P2? Miren, alternativa número 1. Voy a hacerlo con más calma. Ya sé que el teta lo tengo acá. Teta va a ser igual al coseno inverso de 0.8, que es 36. ¿Qué? 86. 86. Sí, señor. Listo. ¿Vamos bien? Alternativa número 1. Usted dice, bueno, P2 es igual a S2, dice aquí esta ecuación, es 1800 por el coseno de 36, 86, ¿y eso cuánto? 440,18. Watts. ¿Estamos de acuerdo? Pero se profundiza más. Ese es el método número 1. ¿Sí? Método número 1. Venga, ¿cómo usted sabe que eso vamos bien? Pues como existe un factor de potencia, usted ya intuye que va a haber una Q. Y esa distancia más grande que esa. Si P va más grande que esa, eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted intuiría que la P tiene que dar un número más pequeño que ese, ¿cierto? El P tendría que ser un número más pequeño que ese. Mira, un número más grande que ese no tiene ningún sentido. Querría decir que esa distancia, este Q es negativo, eso no tiene ningún sentido. Entonces, como que, oiga, así. Medio más pequeño que ese, listo, vamos bien. Segunda opción, y usted se acuerda que P y S se relacionan directamente con el factor de potencia, la ecuación de acá. Usted puede haber dicho, no, alternativa número 1, me ahorra el cálculo del ángulo. P2 es igual a 1800 por el factor de potencia, que es el mismo coseno de teta, que eso es por 0,8, y vuelve, ¿y cuánto da eso? Menos que 1440 watts. Es, primero usted, antes de... Aquí son los dos caminos, pero primero usted mira los variables y mire qué ecuación se le acomoda más. Claro, usted dice, bueno, necesito un ángulo para calcular P, pero ¿era estrictamente necesario? Claro que no. Claro que no. No estamos haciendo por los dos lados. Le muestro todas las alternativas para que usted vaya agarrando confianza. Si usted sigue por el camino del ángulo, ¿sí? Si usted sigue por el camino del ángulo, es decir, que no quiere desperdiciar el cálculo del ángulo, ahora cómo calcula el Q. Versión número 1. Se dice que agarra el valor de S, que es 1800, y multiplícalo por el seno de ese ángulo, ¿cierto? Mi
Perdón, 36.87. ¿Cuánto le da Q2? Es la ecuación que tenemos acá. ¿Cuánto? ¿Cuánto yo? Profe, ahí el ángulo no está mal escrito, no es 36,86. Ah, bueno. Bueno, pues sí, tienes toda la razón. ¿Cuánto da? Yo te- 1079.75. 1079.75 kilovolt ampere reactivo. ¿Listo? Bueno, sí tiene razón el compañero, ¿no? Porque sobre todo en el sistema de evaluación Moodle es un poco traidor si usted no pone los decimales que son. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. En el de la potencia activa no serían kilowatts, perdón. Sí, señor. Muy bien. Ay, compañero, ¿y ustedes qué pasó? Es que ellos lo ven en 4K, 60 cuadros por segundo, claro, ellos lo ven más nítido. Es más, los compañeros de especial remota saben los electrones moviéndose y todo. Muy bien. Usted sabe otra cosa, rápidamente. Mire que los demás valores los calcula a partir de ese. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Las demás cosas las calcula a partir de ese. Si ese está en K, lo demás va a quedar en K, no se complica. ¿Listo? No se complica. Alternativa número 2. Esa es la alternativa si usted hubiera calculado el ángulo. Si usted calculó el ángulo y quiere seguir jugando con el ángulo. Pero la alternativa número 1 es como que nunca calculé el ángulo. Pero ya tengo, ¿será que si yo tengo P y S, pero no tengo el ángulo, no puedo calcular Q? Claro que yes. Hay una versión que dice que Q va a ser igual. Pues si usted ya tiene P y ya tiene S y no quiere calcular el ángulo, pues agarre la S, que es 1800 al cuadrado, y réstale P al cuadrado, que sería 1440 al cuadrado. ¿Cuánto tiene que dar eso? 1080. ¿Por qué hay una pequeña diferencia? Pues estamos haciendo ese ángulo, fue calculado. Si usted calcula este ángulo, no es 37 exactos. Tiene muchos decimales, muchos decimales. Entonces, como tiene muchos decimales, si este hubiera sido el ángulo exacto, los dos resultados tendrían que haber dado exactos. En eso estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Pero, como ese señorito no es exacto, hay muchos y estamos mochando decimales, pues claro, va a haber una pequeña diferencia. Aquí digamos que no estamos haciendo aproximación, estamos agarrando el número que es. Entonces aquí el resultado es más exacto, el valor que es, ¿sí? Aquí como estamos aproximando, mire que el error, empieza a aparecer un error, ¿sí? Si usted quiere que se parezcan, al menos agarra unas 4 o 5 decimales, para que se parezcan lo más que puedan, ¿sí? Si usted puede llegar a un momento que, no, eso me dio 1079.999, eso es 1800, perdón, eso es 1080, me complico. ¿Claro para todos? Listo. Completar la información, ahora sí lo podemos volver. Completada toda esa información, ahora sí se nos viene la construcción como número completo. Entonces, S2 va a ser igual a ¿quién? Un P, ¿que es cuánto? 1440. Un Q, 1080. Dos cosas. Mi interpretación. Usted construyó esto, el triángulo de potencia, ¿cierto? Esa es una suma factorial. Están sumando el vector P, el vector Q, y eso le construyen esto. Pero esa suma factorial le construye una figura geométrica que es un triángulo rectángulo. Cuando se ve ese triángulo rectángulo, automáticamente usted se puede olvidar del plano factorial y simplemente ver un triángulo ordinario. Y si usted soluciona un triángulo ordinario, usted sabe calculando esta distancia, la unidad son valores positivos. Son valores positivos. ¿Cierto? Porque en ese momento usted ve el triángulo, usted ya no está en el plano, se olvidó el plano. ¿Sí? Entonces, de mi punto de vista, siempre para mí Q es positiva. No importa que sea capacitiva inductiva. ¿Por qué? Porque la capacitiva del triángulo tira para abajo. Pero que el triángulo tire para abajo sigue siendo un triángulo. Los valores del triángulo son positivos. Entonces, que algunos suelen usar que Q, la letra Q, o sea, la magnitud Q, positiva y negativa para denotar carga inductiva y capacitiva, pues no me gusta esa forma de verlo así.
Entonces, ¿cómo lo diferenciamos que es capacitiva inductiva? Es cuando usted lo escribe con un número complejo. ¿Por qué? Porque cuando usted lo escribe con un número complejo, usted ya sabe que señor viene un J y realmente donde usted se da cuenta que es capacitiva inductiva es el signo de acá. Si es más J, inductivo, si es menos J, es capacitivo. Usted puede decir, ¿cuánto vale la Q del condensador? 100 volamperes reactivo. No tiene por qué decir menos 100 volamperes reactivo. Es el Q. Ya que se le pregunten cuánto es la S compleja del condensador, como me está preguntando como un número complejo, va a tener un J, ¿cierto? Va a tener un J, pero el J necesita algo más para saber que es capacitivo. Menos. Ahí sí lo diferencio mejor. En cambio con el inductor, la misma cosa. Usted dice, ¿cuánto vale la Q del inductor? 100 volamperes reactivos. ¿Cuánto vale la S del inductor? Lo mismo, pero la diferencia es que no va a tener sino más J. Es mi interpretación. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, inclusive, siempre valores positivos. Aquí es donde yo tomo el paso de identificar. Y esto sería KVA. También se lo puede expresar de forma fasorial. No, es decir, magnitud y fase. Por ahora dejémoslo así. Carga 3. Dice la carga 3 que es 150 kilovolt reactivo, factor de potencia inductivo, no me dicen el número. ¿Se lo ven? Dicen es que la carga 3 tiene la misma relación X sobre R de la carga 2. No dicen el número. La carga 3 no dan ese número. Creo que se extendió a lo que más decían en el problema, pero no. Esas eran las preguntas del problema de la compensación, pero no. Solamente todo. Pero no, la carga número 3 me dio esa información. Bueno, listo. Empecemos otra vez el triángulo. Igual y juega, ¿no? Usted tiene P, usted tiene Q, y usted tiene S, watts, volamper reactivo y volamper. Entonces, este dato, ¿quién es? ¿Es una P, una Q o una S? Q. Entonces se dice que el Q3 es igual a 150 kilovolamper reactivo. Si me hubieran dicho que el factor de potencia es capacitivo, también hubiera dado positivo. ¿Listo? Al final, cuando escribo como un número complejo, ahí sí sampo la información que es el fasor. Y el factor de potencia inductivo, pero miren el número, entonces uno dice, venga, aquí cómo construyo eso, me falta un dato, ¿cierto? Que sea inductivo, listo, perfecto, que ya sé el comportamiento, pero dígame el número. Entonces cuando usted dice la misma relación X sobre R, la misma relación X sobre R, X y R, R es resistencia, X sería reactancia. Resulta que pasa que las impedancias sería algo adicional. Y si usted tiene impedancia cualquiera, que es Z, un ángulo θ, es lo mismo que decir R más o menos JX, si es inductivo capacitivo, preste la atención a lo siguiente. Aquí hay una tensión. B un ángulo, θ sub B, y hay una corriente, ¿cierto? Ángulo θ ahí, phi sub I. Y la ley de Ohm le dice que pues Z, tensión y corriente se relacionan, ¿sí o no? B igual a I Z. El P de Z va a ser igual a ¿quién? A B sobre I. ¿Estás de acuerdo? Ojo con esa operación. Nos dice que Z es un fasor y está operando dos fasores. ¿Cómo lo está operando? División. Entonces quiere decir que el resultado de agarrar un fasor dividido entre otro fasor le tiene que dar un fasor, pero entonces los dos deben ser fasores. Usted no puede cometer la embarra de decir que una magnitud sobre un fasor no es un fasor. No, señor. Quedaría con un dato incompleto, o sea, como no conocer el ángulo. ¿Sí? Si usted divide dos magnitudes, o sea, sin sombreros, pues esto que no debería tampoco tener sombrero. Usted no puede decir que dos magnitudes me dan un fasor. ¿Sí? Entonces, debo conocer toda esa información completa. ¿Listo?
Ah, pero es que la tensión es B al ángulo I sub B y la corriente es I al ángulo I sub I. ¿Cómo se opera esa vaina? Y de magnitudes y resta ángulos. Oiga, eso de acá ya lo habíamos visto antes, ¿no? Cuando al comienzo el profesor, cuando él construyó la potencia compleja, ¿sí se acuerdan que el ángulo de la potencia compleja era exactamente este mismo? Ah, entonces, palabras más, palabras menos, en una impedancia, el ángulo de la potencia compleja de la impedancia, ese es el mismo ángulo de la impedancia. Es decir, que si una impedancia, su potencia compleja, no sé, tiene un ángulo de 30 grados, esa impedancia usted también va a encontrar lo siguiente. ¿Sí? Usted puede decir que una impedancia Z 5 a 30 grados, ¿sí? Y suponga lo siguiente, que la potencia compleja de la impedancia tiene una magnitud de 100. Ay, pero no tengo el ángulo. Automáticamente usted sabe que aquí también van a ser 30 grados. Igualito, si aquí es positivo, también es positivo, ¿listo? Eso lo que quiere decir es que estos dos señores tienen que ser el mismo. No tiene sentido que usted aquí 30 y el otro 45. ¿Qué me va a entender? Ajá, eso es otra cosa más interesante. Y es que se puede hacer lo siguiente. Aquí tenemos P, U, S, θ, y entonces eso tiene R, X, Z, ¿y qué ángulo va por acá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿qué gano yo con esto? Dos cosas. Uno, quiere decir que todas las ecuaciones que vimos de la potencia completa, todos estos de acá, funcionan para la impedancia. ¿Cuál es la diferencia? Donde haya Q, cámbialo por X, donde haya P, cámbialo por R, donde haya Z, cámbialo por S. Bueno, pues, como sea. ¿Sí? ¿Listo? Es decir, que todas estas ecuaciones de triángulo, usted puede decir cosas como esta, ¿no? Que por ejemplo, entonces, R va a ser igual a Z por el factor de potencia. ¿Sí? Y es la misma que teníamos que había que decía que P es igual, ¿cierto? A S por el factor de potencia, lo que lo acabo de decir, ¿no? Que donde haya, esa es la ecuación que acabamos de obtener, ¿cierto? Entonces lo que les dije, donde haya P, cámbialo por R, donde haya S, cámbialo por Z, y el factor de potencia es el mismo factor de potencia. Cosas así, ¿cierto? Ahora abordemos esta frase que dice X sobre R. X sobre R. Entonces, tengo que obtener, vamos a mirar a partir de ese triángulo, ¿cómo a partir de ese triángulo obtengo que X sobre R? Sencillísimo, tangente. Tangente de θ es X sobre R. Sí, señor. ¿Me acuerdo? ¿Sí o no? Incluso se puede decir que θ es igual a tangente inverso de X sobre R. Entonces, voy a buscar voy a desenglosarlo de una manera, de esa manera luego miramos otra más fácil. Quiere decir, miren, dice que tiene la misma relación X sobre R, pero de la carga 2, ¿no? O sea, que las dos cargas tienen el mismo X sobre R. ¿Sí? Entonces, si usted dice, se dice lo siguiente, usted tiene el ángulo de la carga 2 y tiene el ángulo de la carga 3, ¿estamos de acuerdo? Eso quiere decir que es el tangente inverso de X2 sobre R2 y que es lo mismo que es el tangente inverso de X3 sobre R3. Oiga, pero es que los dos tienen el mismo X sobre R. ¿Eso qué traduce? Que este número de acá es igual a este mismo número de acá. Forma 1, X2 sobre R2 es igual a ¿quién? Es X3 sobre R3. Y si es el mismo número acá, el mismo número acá, pues el tangente inverso puede dar el mismo número. Palabras más, palabras menos, los dos ángulos son iguales. Y si los dos ángulos son iguales, y le saca el coseno a los dos ángulos, el factor de potencia es el mismo. Ah, perfecto. Entonces me dijeron, factor de potencia inductivo.
Pero como tiene la misma X o R, quiere decir que el factor de potencia de ese señor es el mismo factor de potencia del 2. ¿Cuánto era el factor de potencia del 2? Te dice que el factor de potencia del 2 es el mismo factor de potencia del 3, que es igual a 0,8. Completado el dato que nos hace falta. Entonces quiere decir que los dos factores de potencia son iguales, ¿cierto? ¿Qué procede con eso? Pues ya tienen la información para empezar a construir el triángulo. Es decir, que usted puede volver a, ya con esta información, repita todo el procedimiento. ¿Sí? Repita todo el procedimiento. Pero eso es para el ojo común. ¿Cómo así? Usted lo puede hacer y eso es para el ojo común, pero para el ojo penetrante, si no me entienden la referencia, muy mal, muchachos. Esto es como es una norma. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Sí vieron esto? ¿Se lo ven? ¿Se lo ven? Ah, yo puedo hacer la siguiente jugada. Donde hay X cambio por Q, donde hay R cambio por P, donde hay X cambio por Q, cambio por P. De la carga anterior, de la carga 2 y esta es la carga 3, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, ¿y quién tengo? P3 y me ahorro un montón de pasos ahí necesariamente. ¿Claro para todos? Entonces usted automáticamente dice P3 es igual, despejando, P3 es igual a ¿quién? Bueno, Q3 sobre Q2. Ah, no, P2. Entonces, primero P2. ¿Cuánto era P2? 1440. Por Q3. Ya me lo dieron, 150. Dividido entre. ¿Entre qué? ¿Cuánto nos dio el Q2? 1080. Listo. ¿Y eso nos da? ¿Cuánto? 600. kilowatts. ¿Claro para todos? Usted también pudo haber hecho ese mismo procedimiento y le da lo mismo. Pero si usted va un poco más allá, pues mira que nos ahorramos unos pasos. Cositas a tener en cuenta. Esto para saber todavía que tenemos más seguridad que los resultados están correctos. 1. A medida que el factor de potencia es muy grande, o sea, se acerca a 1, estos dos niveles se parecen. Para más, para menos. P es mucho más grande que Q. O P es más grande que Q. A medida que usted el factor de potencia se hace muy pequeño, se acercándose a 0, pues quiere decir que Q y S pues, tienden a ser iguales, o sea, que habría más Q que P. Habrá un momento en que los dos son iguales. ¿A qué factor de potencia? Se las dejo de tarea. Busquen a qué factor de potencia P y Q van a ser iguales. ¿O a qué ángulo estos dos señores son iguales? 45 grados. 45. Coseno de 45, 0,7 algo. Coseno de 45, ¿cuánto? 0,7. Usted me dice un factor de potencia raíz de 2 sobre 2. O uno de esos técnicos antiguos lo mandé una vez. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Diga 0,7, usted le dice. Es como, a ver, algunos tecnicismos, usted ve que lo va más adelante, eso de tensión de línea, tensión de fase. Y hay una relación entre raíz de 3, pero dice, no, eso es 1,7, así, de una. O sea, como que el raíz de 3 lo estresa, ¿no? Entonces, listo. 0,7, ¿no? O sea, 45 es igual a, bueno, creo que sea solo 0,7, ¿no? 0,7 es 0,07, ¿sí? Algo así. Entonces, quiere decir que P y Q en ese factor de potencia van a ser igualitos. Se aumenta, P empieza a ser más grande que Q. Si disminuye, Q empieza a ser más grande que P. Entonces, miren, por ejemplo, factor de potencia 0,8. ¿Qué esperaría? Que P tendría que ser más grande que Q. 200 el P y Q es 150. Entonces, ahí tengan la seguridad que estamos haciendo las cosas bien. Si dado al revés, oiga, ¿qué pasó? ¿Sí me va a entender? O por ejemplo, en el anterior, ¿no? El anterior nos dio P 1440 y Q nos dio 1080. Imagínense que el factor de potencia hubiera sido, no sé, el 0,5.
¿Qué esperaría? Que el valor de Q sea más grande que el P que usted calculó. ¿Claro para todos? Entonces con eso usted dice, bueno, esos cálculos tendrán sentido. ¿Cómo sé que yo estoy bien? ¿Cómo sé que estoy mal? Ya tienen los P3, ya tienen los Q3. ¿Qué procede ahora? Pues ese 3 va a ser igual a un P, es 200, un Q, que es 150, y ahora sí, como es inductivo, primero va la J y luego ponemos el más, y eso sería KVA. Entonces ya obtuvimos S1, S2 y S3. ¿Qué procede ahora a hacer? Sumar los tres y por eso tenemos la potencia con clara fuente. Listo, terminan ustedes.